Quiero buscar un poquito de agua. No sé si los nervios de esta mañana, los hermanos que no han podido venir por enfermedades, hospital o por alguno que no ha podido asistir por estar fuera. Pero bueno, es un día precioso, precioso siempre porque el Señor está en medio nuestro, ¿verdad? Él es quien llena nuestros corazones. Pero además también a veces tenemos algún regalo, ¿no? Y en esta ocasión, creo que en este domingo tenemos un buen número de visitas, entre otros Abel, Rafi. No voy a empezar a mencionar porque me voy a olvidar algunos, así que le voy a dejar esa responsabilidad a Marcelo hacia el final del culto, que os presente y bueno, si alguno queréis dar algún saludo, pues espero tener tiempo. Espero que el predicador esta mañana no se alargue demasiado. Pues vamos a ir a la Escritura. Vamos a orar. Antes de orar, sé que el Señor ha dicho, y debemos de morar por su palabra, que no nos debemos hacer imagen. No nos debemos hacer imagen de cómo es Dios, porque los mejores intentos serán siempre fallidos, insuficientes, cortos, raquíticos, al lado de la grandeza de nuestro Dios. Pero déjame preguntarte antes de orar y comenzar el mensaje. Cuando cierras tus ojos o cuando abres tus ojos y oras, ¿quién tiene tu corazón en mente que tienes delante? ¿Cómo piensas en Dios cuando diriges tus palabras a Él? Qué difícil, ¿verdad? A mí me resulta muy difícil, porque a veces en la Escritura veo que su presencia es tan grande, tan potente, que aquellos, aún siervos suyos, mucho más fieles que yo, cuando le han visto han sentido como que iban a morir. Pero al mismo tiempo, cuando veo al Señor que le decía a los discípulos, dejad a los niños que vengan a mí, y vemos al Padre ahí igualmente, entonces nos da otra faceta de nuestro Señor. Vamos a orar un momento y luego vamos a ir a la Escritura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu naturaleza, por tu perfección, por tu carácter, por la multitud de tus perfecciones, facetas de tu persona que nos sorprenden continuamente. Ayúdanos a aprender por tu palabra quién eres tú y cómo eres tú. Y ayúdanos ahora al abrirla, que podamos entenderla, que tu Espíritu nos haga entender, percibir una dimensión más de tu consejo, de tu sabiduría y lo que tú quieres para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera mostrar un vídeo antes de predicar. A ver si tenemos... No es un anuncio, no es publicidad, aunque es de National Geographic. En la encrucijada de la historia, forjada por siglos de conflictos, el lugar que una vez se consideró el centro del mundo, Jerusalén. National Geographic Entertainment te invita a conocer una tierra venerada por millones de personas. Por primera vez, en pantalla de gran formato, conoceremos esta antigua ciudad a través de los testimonios de sus habitantes. Un mosaico de culturas y creencias. Rituales ancestrales.
secretos profundamente enterrados. Jerusalén. Bueno, como decía, no es una propaganda de National Geographic, pero sí es una muestra de que aún esta revista, que se dedica pues, a documentar ciudades, posturas, historia, considera a esta ciudad, como se consideró en su tiempo, el centro del mundo, con el sur África, al este oeste Europa y al este Asia. Jerusalén, los judíos, ¿qué lugar tienen en nuestra iglesia, en la fe cristiana? Es curioso que en nuestro país, más o menos por el año 305, los cristianos prohibían comer con un judío y prohibían de que un judío tuviese siervos cristianos. Esa diferencia con esa fe judía, una fe exclusivista, que ellos pensaban que su Dios era Dios igual que nosotros, pero ellos pensaban su Dios era su Dios y no existía ningún otro. Un pueblo, una nación que se ha caracterizado por su carácter industrioso, por su dedicación a la cultura y que han añadido a la cultura de nuestro país en particular unos trazos del humanismo. Podríamos hablar del Marqués de Santillana, podríamos hablar de otras figuras literarias de nuestro pasado, eminentes, que vienen de ascendencia hebrea. ¿Qué lugar tienen los judíos entre nosotros? Hoy en día los judíos son bastante estigmatizados. Hay que tener en cuenta, como dijo una vez, yo escuché una vez una persona que no era creyente y me encantó en tiempos del fragor de los palestinos con los israelíes, cómo él expuso la situación en una clase, en una universidad popular en Logroño. Y dice, no os equivoquéis, no es un conflicto de buenos y malos, sino que todos tienen sus argumentos y todos son malos. ¿Qué concepto tienes en tu mente de Israel hoy en día? ¿Y qué lugar tiene en el Evangelio? Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Vamos a abrir la Escritura en Romanos capítulo 9. Estamos estudiando en este año la epístola a los romanos. Y a lo mejor a nosotros nos surge igualmente la pregunta, ¿qué pintan aquí los judíos? ¿Qué pinta aquí esa nación que al cristianismo profesante parece que siempre le ha molestado? Pues tienen un lugar. El apóstol Pablo en la epístola a los romanos nos ha expuesto hasta ahora, del capítulo 1 al capítulo 8, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es, porque no hemos leído en ninguno de estos capítulos, de que el Evangelio sea dar de comer al pobre, al hambriento y dar de beber al sediento. Eso puede ser parte, pero no es en sí el Evangelio. De hecho, es que el Evangelio primariamente tiene que ver con una reconciliación con Dios. Y así los primeros capítulos de la epístola a los romanos nos presentan la humanidad en su degradación, en su falta de gratitud y reconocimiento a Dios, y por lo tanto destituidos de la comunión, de la bendición de la presencia de Dios. Y a partir de ahí el apóstol Pablo, capítulos 3, 4, 5, trata sobre cómo el hombre puede venir otra vez a la comunión con Dios. Y es a través de la fe en la obra de Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz, carga el castigo de todos nosotros y hace posible que Dios nos llame al perdón, al arrepentimiento, en base a esa obra que Cristo hizo, porque ya nuestra culpa ha sido satisfecha, la justicia de Dios ha sido respondida
Y por lo tanto queda la posibilidad y nace de Dios el llamado, la invitación y la obra de salvación. Capítulos del 6 al 8 nos presentan qué es el Evangelio después de creer en el Señor. Porque el Evangelio no es solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio no es una entrada al cielo. No es un billete que tú puedes guardar como si fuera un billete de tren, de avión o de cualquier otro transporte público. La salvación y el Evangelio es una llamada de Dios, sí, a la reconciliación, sí, a la liberación de la condenación del infierno, pero también es una llamada para la restauración de tu vida, la restauración de tu alma y también de tu conducta. Y eso es lo que trata a través del capítulo 6, la santificación del creyente, y capítulos 7 y 8, particularmente lo que hemos estado viendo, la vida en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Ahora, claro, eso a nosotros como, permitidme que lo diga así, como paganos, en un sentido, o sea, como no judíos, nos es suficiente. Pero desde Romanos capítulo 1 y versículo 5, el apóstol Pablo ha dicho que el Evangelio es del Señor Jesucristo, por supuesto, y dice, el cual es de la simiente de David. Y deja ahí esa pista, pero la pregunta tiene que llegar en algún momento. ¿Qué hacemos con el pueblo judío? ¿Podemos ver el PowerPoint, por favor? ¿Qué hacemos con el pueblo judío? ¿Realmente es el pueblo de Dios o no lo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que el pueblo judío era el pueblo de Dios? ¿Y ahora qué? Es interesante que el apóstol Pablo fue un instrumento escogido de Dios. Él que era fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley, aventajando a muchos en su nación. Pero cuando Dios le salvó, cuando él creyó en Jesucristo y comprendió la obra de la cruz, fue capaz de llevar ese evangelio al mundo pagano, al mundo que salía de los templos de Zeus, de Diana, de Apolos, de Afrodita, y fue capaz de enseñarles el evangelio sin que significara convertirse en judío. De hecho, es que Pablo fue uno de los más claros defensores de que somos salvos no a través de convertirnos en judíos y después creer en Jesucristo, sino directamente por la obra de Jesús, sin otro mediador que la sangre de Cristo y la persona del Hijo de Dios. Ahora, ese apóstol que Dios escogió como instrumento escogido y que fue capaz, aún habiendo sido hebreo, habiendo aprendido a los pies de Gamaliel, habiendo sido un judío de los pies a la cabeza y habiendo sido capaz de limpiar el evangelio de todas esas costumbres del judaísmo, aún así el apóstol Pablo siempre fue cuidadoso de respetar, de realzar y defender las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando en 2 de Timoteo 3:16 el apóstol Pablo dice: toda escritura es inspirada, o podríamos traducir exhalada por Dios, es el aliento de Dios, está hablando principalmente del Antiguo Testamento. Sí es cierto, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 en adelante, el apóstol Pedro dirá que las palabras del apóstol Pablo son al mismo nivel que el Antiguo Testamento, pero cuando Pablo defiende la Escritura, defiende el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Pedro igualmente en el día de Pentecostés y aún antes, reunidos los 120 en el aposento alto, dice: esto habló el Espíritu Santo por boca de David, refiriéndose a uno de los salmos. Así que, por una parte, no somos
salvos por adoptar el judaísmo. Pero por otra parte, no podemos evitar, no podemos ignorar el Antiguo Testamento. Una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué concepto tenemos acerca de lo que es la piedad, la devoción? ¿Dónde vamos a buscar? Cuando una persona en Corinto, una persona que era un adorador de Apolos, o un adorador de Zeus, o un adorador de Afrodita, o cuando en Éfeso un adorador de Diana aceptaba a Cristo como Salvador, ¿qué pensáis? ¿Cómo pensaban ellos de la oración, por ejemplo, de la devoción, su adoración a Dios? ¿Debían tomar sus conceptos paganos para entender cómo era la vida hacia Dios? En absoluto. ¿Dónde tenían que ir? Primero, creer en el Señor Jesucristo, porque no somos salvos por ser judíos. Primero, creer solamente en Cristo, porque hay, dice la Escritura, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Pero después, ¿dónde vas a aprender lo que es la devoción, lo que es la piedad, la meditación, lo que es la consagración? Al Antiguo Testamento. De hecho, es que veremos en pocas semanas cómo cuando el apóstol Pablo habla de lo que consiste la vida cristiana, dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que os convirtáis en sacerdotes del Antiguo Testamento, a una manera de decir, y presentéis vuestras vidas a Dios como un sacrificio, no para morir, pero para vivir para Cristo. Sacrificados, entregados, consagrados para su uso. Así pues, queda la pregunta: ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Cómo usar el Antiguo Testamento? Vamos a leer algunos versículos y veremos que el apóstol Pablo habla de Israel, pero nos lleva a unas preguntas bastante profundas, que, como también diría Pedro, si no hemos aprendido de la Escritura o no somos constantes en las Escrituras, podemos retorcer, podemos malentender, como es el concepto de la elección. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Dice así: verdad digo en Cristo, el apóstol Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Permitidme un pequeño paréntesis: aquellos que somos creyentes, acordémonos la carga por aquellos que no conocen al Señor. Leamos al apóstol Pablo. Pero sigue: los israelitas, de los cuales son, tiempo presente, la adopción. Dios los tomó como su pueblo cuando los liberó de Egipto y desde antes del patriarca Abraham. La gloria, lo veremos después, el pacto que Dios estableció con ellos, la promulgación de la ley, o sea, el anuncio, la exposición de la revelación de Dios, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Continúa hablando de Israel, pensando en esas promesas que Dios había hecho a Israel, que aún los discípulos habían preguntado al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El apóstol Pablo dice: no, que la palabra de Dios ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Aunque Israel ha rechazado a Dios, eso no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos
los que descienden de Israel son israelitas. Y ahora Pablo empezará a hablar de la elección de Dios. Como aún de los hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Como Dios escoge a Jacob y no a Esaú. Y llega a versículos que quizás nos inquietan cuando dice, por ejemplo en el versículo 11, Pablo dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y nos da un ejemplo más, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dejadme leer, para terminar, el capítulo 11, los 3 últimos versículos. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Para que Dios necesitase recompensar a alguien. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 3 cosas me gustaría meditar de este capítulo, estos 2 capítulos 9 y 11. La primera es volver a subrayar, si me permitís, el lugar del Antiguo Testamento en la vida del creyente del Nuevo Testamento. ¿Qué lugar tiene el Antiguo Testamento? En segundo lugar, me gustaría entrar directamente en estos versículos que para aquel que los lee por primera vez, su reacción lo dice desde tiempo de Pablo. No necesitábamos entrar en el siglo XVIII y XIX con William James, con el determinismo y otras filosofías, sino que ya desde el tiempo de Pablo dice, si es así, ¿no será que Dios es injusto? Y Pablo dice, de ninguna manera. Y veremos por qué. Y en tercer lugar, entonces, lo que haremos será tratar ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Si Dios es quien produce en nosotros el hacer y el querer por su buena voluntad, ¿qué nos queda a nosotros? Eso es lo que queremos tratar en esta mañana. En primer lugar, como hemos dicho, el pueblo de Israel, el concepto de la adopción como hijo de Dios nace en Israel. ¿Cómo Dios se presenta al mundo? Si nosotros lo hubiéramos escogido, a lo mejor lo que haríamos hubiera sido ir directamente al Sinaí, ¿no? Y entonces ir al Sinaí, pero en vez de que fuera el monte de Sinaí, que fuera un monte que llenara toda la tierra y que todo el mundo pudiese ver a una primera vez quién era Dios, cómo era Dios, y ahí Dios mostrara su consejo. Pero la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Dice los profetas como la tierra y los cielos separadas, así es la sabiduría de Dios, más alta que nuestros pensamientos. Y lo que Dios hizo fue escoger a una familia, a Abraham y su familia, sacarla de su entorno de Ur de los Caldeos y comenzar desde esa familia una nación donde Dios revelaría su propósito, donde Él revelaría el ABC, les mostraría esos conceptos básicos que el Nuevo Testamento diría que son los rudimentos
Son como los fundamentos, es el ABC de qué está bien, qué está mal. ¿Cómo es la santidad de Dios? ¿Cómo es su justicia? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esa es la justicia de Dios, que Dios reveló a su pueblo. Y su pueblo debería ser luz a las naciones. ¿Pero qué pasa? Como muchas veces el hombre fracasa en ese propósito de Dios por la inclinación del corazón del hombre al pecado. Pero la Escritura dice, de ellos es la adopción, o sea, Dios los tomó como su pueblo, como su especial tesoro. De ellos es la gloria. ¿Dónde se manifestó la gloria de Dios? En el tabernáculo. No se manifestó en el imperio egipcio, no se manifestó en los sumerios, se manifestó en el tabernáculo, en un entorno donde cada elemento hablaba de la obra de Cristo que iba a venir. Y Dios mostró su gloria, tanto cuando acabaron el tabernáculo como cuando acabaron el templo de Salomón. Nos dice la Escritura que la presencia de Dios llenó como una nube, como si fuera una niebla densa, llenó el tabernáculo y el templo, de manera que los sacerdotes no podían entrar y hacer sus quehaceres. Entonces, Israel, su justicia como Dios la reveló, su santidad, ahí es donde está la manifestación de Dios. Si hoy en el siglo XX por nuestra tolerancia decimos, no, hay un poco de verdad en todas las religiones, bueno, eso lo podemos decir nosotros, pero la Escritura dice que en Israel está la adopción, la gloria, el pacto. Dios estableció un pacto con ellos, que luego se invalidó. ¿Por qué? Por la infidelidad de Israel. Pero Dios fue fiel y Dios prometió un nuevo pacto del cual disfrutamos nosotros en el Nuevo Testamento por Cristo. La promulgación de la ley. ¿Qué significa eso? La enseñanza de la revelación de Dios emerge primeramente de Israel. Cuando Jesucristo viene es diferente, diferente en su calidad, en su intensidad y en su claridad, en el sentido de que quien ha visto a Jesús ha visto a Dios. Y dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el Hijo que está en el seno, en el regazo, en la intimidad del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha explicado a las gentes. Así que viendo a Jesucristo, en la faz de Jesucristo vemos la gloria de Dios. Pero en un principio, ¿cómo Dios comenzó a mostrar su consejo, su verdad, sus características? A través del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. El culto, lo que es la reverencia. En Efesios aún el apóstol Pablo tendría que decir, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el culto de Afrodita y de la mayoría de religiones paganas entraban en trance a través de intoxicarse con bebidas alcohólicas. Y el apóstol Pablo usa esa misma figura y dice, no, nosotros para entrar en una comunión espiritual con Dios no tenemos que ir por la bebida, el desenfreno que existía en los cultos paganos. Nosotros vamos por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra, que vienen de Israel, el culto, las promesas acerca de la venida de Jesucristo, de la renovación de ese pacto, de la palabra de Dios extendida para las naciones, el mundo entero, y el regreso del Señor Jesucristo, anticipado ya desde Isaías, desde Zacarías, el libro de Daniel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con estas cosas? Que Israel
No nos dejemos confundir por la imagen que hoy vemos en las noticias. No pensemos que ese es el Israel de la Biblia. Ese es el fruto de una nación que rechazó a Dios y que Dios les castigó severamente y puso, como dice en Mateo capítulo 24-25, su casa como un muladar. Realmente el Señor trajo juicio y castigo a Israel por rechazar a Jesucristo. Y ahora han regresado a su tierra, pero no es el pueblo de Dios. No nos dejemos confundir. Será el pueblo de Dios cuando reconozcan a Jesucristo, cuando se arrepientan de sus pecados como cualquier otra persona. Una vez vino Jesucristo, ya la luz de Cristo deja todas otras luces desvanecidas. No hay, como hemos dicho antes, ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. No somos salvos en Abraham, no somos salvos en Moisés, somos salvos en Jesucristo. Ahora, lo que he dicho antes, solo lo recalco y pasamos adelante, que tenemos alguna cosita que meditar. ¿Qué concepto tienes de piedad, de devoción? ¿Es el concepto que el mundo nos da? ¿Vamos a mirar a un concierto de rock para ver cómo va a ser nuestra alabanza, para que llegue mejor a la gente? Creo que no es el sitio correcto. Creo que debemos ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, si hay palmas, si hay alegría, pues vamos a tener alegría, pero no porque el mundo nos lo diga, sino porque nosotros vamos a la Escritura, entendemos cómo son los esquemas que Dios ha dejado establecidos y adoramos a Dios, como dicen los Salmos, en la hermosura de su santidad. ¿Qué es la meditación? ¿Practicas la meditación? La meditación no como el yoga, no la meditación zen de vaciar tu mente y dejar que se funda con la energía universal. No, tomando la palabra de Dios y repitiéndola en tu corazón. Reflexionando sobre lo que Dios ha dicho de sí mismo. He aquí yo soy el alto y sublime, que habita la eternidad. Y habito con el humilde y contrito de espíritu. ¡Qué precioso! Llena tu corazón, llena tu alma con esa meditación. Dale a esas palabras el significado que Dios quiere según leemos desde el Antiguo Testamento. Sí, es verdad, hace ya casi 3000 años, bien está, pero continúa siendo vigente. La ley moral de Dios, el carácter de su santidad siguen estando vigentes. Ahora, dejarme ir al próximo punto acerca de la elección de Dios. Aquí entramos en algo que puede ser un poco más peliagudo. En primer lugar, la elección de Dios es algo que está explícitamente escrito en las epístolas de Pablo, en el Nuevo Testamento. La elección no tiene que ver con calvinismo, no tiene que ver con otras cosas. Vamos a ir poco a poco, espero tener paciencia conmigo, no rechacéis lo que el Señor dice. Que Dios escoja a su pueblo o que Dios escoja al creyente está claramente y explícitamente expresado en la Escritura. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fíjate lo que dice: según el puro afecto de su voluntad. Y en el capítulo 9 de Romanos leemos de dos ejemplos que, leídos de primera vista, nos pueden inquietar. Cuando dice que antes de que naciesen,
Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito. Esaú y Jacob fueron dos mellizos y Esaú nació primero y Jacob nació después. Entonces dice la Escritura que Dios escogió a Jacob, al menor, para que tuviese los privilegios y derechos de primogenitura por encima de Esaú. Y dice el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¡Buah! ¡Qué duro! Pero por si eso no fuera poco, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 9, que Dios escogió poner a Faraón como una muestra de su juicio y nos presenta como Dios endureciendo a Faraón. Tu respuesta natural es decir, eso es injusto. Pues bien, quizás eso es por no conocer la Escritura y me gustaría aclarar esos dos ejemplos. En primer lugar, Esaú. En Génesis, el libro de Génesis, se nos dice con toda claridad que un día Esaú salió a cazar y volvió de cazar y estaba hambriento, estaba desfallecido. Quizás como algunos de nuestros adolescentes que tienen un hambre que no hay quien les sacie. Recuerdo una vez a alguien que vino a mi casa y Rosa tenía que hacer el doble de comida y éramos 5, ¿eh? Bueno, nuestros hijos eran pequeños, pero hacía el doble de comida por ese invitado que tenía unos 20 y tantos años y era 1,85 m y madre mía, cómo comía. Bueno, viene Esaú hambriento, desfallecido del campo, y Jacob, que era un pillo, le dice, bueno, viene Esaú y encuentra que Jacob había hecho un potaje. Pochas, lentejas, y dice, ¡guau, Jacob, dame de esa comida! Y Jacob le dice, mira, yo te doy comida, pero tú me das los derechos de primogenitura. Y Esaú dice, voy a morir, ¿para qué pues quiero esos derechos? La pregunta es, ¿quién menospreció sus derechos como hijo primogénito? Fue Esaú, no fue Dios. Fue Esaú quien tomó la decisión, menospreció el privilegio que Dios le había ya dado, porque Dios había llamado a Abraham y había dado promesas acerca de su simiente. Lo menospreció y lo vendió. Y a la hora de la verdad quiso, ¡ay, qué ha pasado! Jacob me ha quitado la bendición. No, perdona. Quien la ha menospreciado eres tú. Cuando por un plato de carne, un plato de guisado, lo devolviste. Y por eso se le llamó Edom, que quiere decir rojo, y de ahí los edomitas. El segundo ejemplo es el de Faraón. Dios llama a Moisés, se le aparece en la zarza ardiendo, todo eso lo sabéis por la película de los 10 mandamientos o la película de Moisés. Y cuando vuelve y le dice a Faraón, deja a mi pueblo que me sirva camino de 3 días. En un principio Moisés no le pide que deje ir para siempre a los judíos, le dice, déjame que vayan de 3 caminos, de camino de 3 días. Pero el Señor le dice a Moisés, Faraón se endurecerá y seguramente os liberaré del todo. Por 6 veces aparece en la Escritura que Faraón endureció su propio corazón. Por 6 veces fue Faraón mismo el que se enardeció y endureció su corazón contra Dios y lo que Dios quería para su pueblo. ¿Quién fue responsable de la dureza del corazón de Faraón? Fue Faraón, no fue Dios. Y la 7ª vez, entonces dice, Dios endureció su corazón. Entonces, cuando esté delante de Dios, Faraón podrá decirle a Dios, Señor, yo me endurecí porque tú me endureciste. No, de ninguna manera.
Él tuvo la oportunidad y la responsabilidad de endurecer su corazón. Y lo que hizo el Señor fue, igual que en Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 y 28, tú escoges y persistes obstinadamente en tu dureza, pues entonces Dios lo sella. De esa manera, si leemos Romanos capítulo 1, versículo 24, dice, por ejemplo, por lo cual, porque ellos no quisieron dar gracias a Dios, pervirtieron la revelación natural de Dios, entonces, por lo cual Dios los entregó a los apetitos de sus corazones. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a las suyas propias. Versículo 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Primero es el hombre que escoge y Dios sella esa elección en algunas personas. ¿Cómo lo entendemos, pues? Dejadme que ponga un poco en orden algunas cosas que espero que os ayuden cuando hablamos de la elección de Dios. En primer lugar, Dios creó un universo y un hombre a su imagen y semejanza, con la plena capacidad de escoger. Y el hombre, en segundo lugar, se dejó llevar por la tentación y pecó. Y así sumió a la raza humana en un proceso y declive de inclinación al pecado. En tercer lugar, aún así, el hombre es permitido vivir en este mundo, incluso ejercer su maldad. Dios permite la injusticia. Si Dios fuera a juzgar a todas las personas, no quedaría ni uno. A veces decimos, ¿por qué Dios permite este terrorismo? Porque Dios así ha establecido que este mundo es un periodo de prueba. Y en este periodo de prueba Dios da la oportunidad a los terroristas y a ti de aceptar o rechazar a Dios. Pero llegará un día que ese plazo terminará. Pero Dios se reserva el derecho de que si una persona persiste en rechazar a Dios, Dios puede, de acuerdo a su justicia, castigar a esa persona sellando su elección. ¿De quién fue la decisión? Del hombre. Y Dios le castigó entregándolo a su propia elección, dejándolo a sí mismo. De tal manera que la Escritura dice, bueno, en cuanto a quienes rechazan a Dios, hemos dicho, Dios en su soberanía, en este mundo de prueba, permite que ejerzan su impiedad y Dios se reserva el derecho de sellar sus decisiones, de entregarlos a sus propios caminos. Ahora, aquellos que son salvos, ¿qué pasa con ellos? Dice la Escritura, y aquellos que tenéis Biblia, me gustaría que abrierais en ella, y si no, os animo a que la traigáis otro día. Pero en la segunda epístola de Pedro, el apóstol Pedro habla de la elección y dice, primera de Pedro, me he equivocado, primera de Pedro 1:2, dice, elegidos, hablando de los creyentes, ¿qué dice? Elegidos según o de acuerdo a qué? A la presciencia, o sea, al conocimiento previo de Dios. O sea, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo y ¿qué? Caprichosamente, de ninguna manera. Lo que no sabemos es cuáles fueron los criterios que llevaron a Dios a escoger. Pero lo que sabemos es que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios justo. Entendemos que Dios, cuando hablamos de escoger, que Dios no es arbitrario, no es caprichoso. Pero de alguna manera, lo que nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo es que la salvación es de Dios. Y por algún criterio, por
algo que nosotros no sabemos porque pertenece a Dios. Pero de la misma manera que Faraón fue quien endureció su corazón, de la misma manera que fue Esaú el que menospreció sus derechos de primogenitura, de la misma manera que el mundo es primeramente quien desprecia a Dios y Dios lo entrega a su propia elección, de una manera quizás parecida, no lo sé, pero una persona que desea creer en el Señor, ¿qué pasa? ¿Que fuerza el brazo de Dios? No. Es más, si fuera por nuestra elección, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? Ninguno. Nosotros en algún momento de nuestra vida entendimos el Evangelio, vislumbramos el amor de Dios en Jesucristo, entendimos que éramos pecadores delante de Dios y en nuestra fragilidad y vulnerabilidad vinimos a los pies de la cruz. Pero ¿era suficiente nuestra decisión? De ninguna manera. Y en un sentido, no sabemos cómo o por qué, pero Dios de la eternidad, conociendo anticipadamente el futuro, porque para Dios no existe pasado y presente y futuro, Dios escoge tomarnos y abrazarnos. Y esa decisión que es frágil, vulnerable, con ningunas fuerzas, Dios la sella para la eternidad. Y dice Dios que para entonces somos escogidos. Y fíjate que en 2 de Pedro capítulo 1, cuando habla de Jesucristo como piedra escogida y preciosa, ¿qué significa escogida? ¿Que el Padre tenía muchos Cristos y escogió a uno? De ninguna manera. Así que no entiendas la elección como un Dios arbitrario y caprichoso que está en la eternidad, mira a los hombres y dice, tú sí, tú no. Eso es una falacia. Sino Dios, conociendo de antemano lo que va a suceder, sabiendo, no me digas, porque no lo sé, cuáles fueron los argumentos que llevaron a Dios, pero conociendo que habrían personas que escucharían el Evangelio, que la palabra haría mella en sus corazones, Dios los rescata. Dios es ese padre amante que está mirando a ver el hijo pródigo que vuelve y cuando aún está todavía lejos, corre a encontrarlo, lo abraza, lo besa y lo trae a casa. Esa es la elección de Dios. El amor de Dios que suple nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de responder a Dios. Así que, dos cosas, tengo que terminar. Pero dos cosas me gustaría que quedaran en tu mente de la elección de Dios. Hemos hablado ya de Israel. La elección de Dios lo que muestra es el amor de Dios hacia todo aquel que cree en Él. La elección de Dios es la que te asegura que tu decisión cuando has querido creer en Jesucristo no es una decisión frágil y volátil. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo y te abraza, te encontró en esa decisión. Y aunque tú te levantes un día desanimado, sin fuerzas, no pasa nada, eso es típico de nosotros humanos. Pero mira a Dios y dile, igual que Jonás, igual que los salmos, la salvación pertenece a Dios. He comenzado el culto diciendo, cuando cierras los ojos o no los cierras y oras, ¿cómo piensas en Dios? Como dice y he escrito en el boletín, a veces hay personas que rechazan la elección de Dios porque ellos quieren estar en el trono, como que ellos deciden y Dios simplemente hace lo que ellos mandan. De ninguna manera, de ninguna manera. Dios está en el trono y nosotros somos frágiles humanos, vulnerables, que lo que necesitamos es abrazar la cruz. Pero déjame decirte que Dios te encuentra en la cruz y te abraza, te toma en su mano y dice, ahora de mi mano nadie te va a arrebatar. Esa es la elección de Dios. En esta mañana, si tú todavía no has conocido eso, déjame decirte que Cristo murió en la cruz
para llamarte al arrepentimiento, para que te vuelvas a Él. Jesucristo muere en la cruz expresando el amor del Padre, que está dispuesto a castigar a su Hijo por lo que tú y yo merecemos. Y te llama a que te arrepientas y creas en ese mensaje de amor. Si tú lo haces, Dios te espera. Y cuando tú entres en la puerta, entre comillas, del reino de los cielos, al otro lado de la puerta leerás: Dios te conocía y te ha escogido para Él. Y eso debe ser fortaleza, confianza de tu fe. ¿A quién oras cuando cierras los ojos? Pero por otra parte, déjame decirte, la Escritura con toda claridad dice, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Así que nosotros como creyentes, eso de que esta persona ha pecado, tendrá que ser así. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿De quién es la responsabilidad de las malas decisiones y del pecado? De las personas. ¿Quién tiene que venir a Cristo a arrepentirse por la fe? Las personas. Deja a Dios que Él haga su parte y su plan, pero la responsabilidad es nuestra. Así que, por favor, que nadie me diga, porque si no os tendré que responder, que nadie me diga, mi hijo, mi tío, mi vecino, se ha ido al mundo, ha rechazado a Dios, pero bueno, así tenía que ser. No. Llamar a los pecadores a que se arrepientan, llamarlos a la salvación, porque pueden decidir y tener vida eterna. Y nosotros como creyentes, eso de Dios hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Claro que sí. ¿Quién estaría aquí de nosotros si Dios no nos capacitara? ¿Pero quiere decir eso que ya no somos responsables de nuestros actos? Si no vengo a la iglesia es porque Dios no me ha puesto las ganas de venir. Cuidado, que dice la Escritura que el creyente será también evaluado según sus obras. El incrédulo por no aceptar a Cristo. Pero el creyente, lo que hacemos, somos responsables. Que el Señor nos ayude.